la idea es que hoy empecemos con 5 puntos o digamos como lo más básico de todo lo que es como la introducción al tema de las criptos, ¿sí? Son conceptos bastante básicos, pero que diría yo que es como la base para que de verdad lo que se empiece a ver después cuando sea un nivel como más profundo, pues obviamente esté todo mucho más claro, ¿no? Entonces, ese como primer nivel o esos conceptos básicos, em, lo primero sería ver y entender qué es el dinero, cómo funciona el sistema financiero tradicional. El segundo punto sería la introducción a la blockchain, entender qué es la blockchain y cómo funciona. Luego hablar un poco sobre lo que son las criptomonedas, las principales que son Bitcoin y Ethereum, y de ahí se desprenden todas las demás. Después hablar un poco de lo que son las billeteras digitales, qué son las billeteras digitales y cómo funcionan. Y hablar al final un poco de la seguridad básica acerca de cómo proteger los activos que nosotros vamos a tener en digital, ¿sí? Entonces, realmente el primer punto que habla de qué es el dinero y cómo funciona, digamos que algo como muy básico, es decir, que el dinero es un medio de intercambio, ¿sí? ¿Qué ha facilitado el dinero? Transacciones económicas. Desde hace mucho tiempo, mucho antes de papel moneda, pues siempre se ha buscado la manera de transaccionar. En un inicio se hacía con trueques, eso por allá en los años de Cristo. De una u otra manera siempre se buscaba la forma de que si yo necesitaba un bien, poderlo intercambiar por otro con esas personas. A eso se le empezó a llamar economía y de ahí en adelante fueron surgiendo diferentes métodos de trueque o monedas de uso, que al principio pues no eran monedas, y fue lo que facilitó que se fuera creando como todo este sistema económico a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, en un principio se pudieron usar cosas como los granos, entonces intercambiaban granos por otros bienes. Después empezaron a intercambiar algunas piedras preciosas o algunos metales. Luego entonces fue cuando empezaron a hacer el acuñamiento de las monedas y los billetes. Y ya bueno, hoy en día pues que se está viendo como toda esa evolución hacia lo que es el dinero digital, ¿sí? Entonces el sistema tradicional, toda la parte o el sistema financiero que nosotros conocemos, está controlado por quién? Por instituciones centralizadas. ¿Qué es una institución centralizada? Un banco, un gobierno. A través de esas entidades se empiezan a regir bajo diferentes normas todos los procesos económicos que conocemos hoy en día. Entonces el banco es el que tiene las regulaciones de cómo puedes transferir, a quiénes les puedes transferir, cómo puedes hacer un intercambio de dinero, dónde puedes pagar. Son los que tienen todo el sistema ya desarrollado para que tú puedas hacer tus transacciones tal cual como las haces hoy en día, ¿sí? Entonces, los gobiernos por su parte pues son los que regulan la emisión y la circulación del dinero. A nivel, a nivel global, al menos hoy en día y desde hace aproximadamente 100 años, quizás un poco más, la hegemonía económica la ha llevado Estados Unidos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque su moneda es la moneda de uso universal. Entonces, para transaccionar en el sistema financiero global, la moneda de cambio que más se utiliza es el dólar, ¿cierto? Entonces, ¿quién emite el dólar? La SEC. La SEC es una entidad americana que es la que se encarga de dar la regulación a todo lo que a todas las políticas monetarias que se manejan a nivel global. Digo a nivel global porque realmente todo lo que decide la SEC en cuanto a las tasas de intereses, en cuanto a la impresión de nuevo dinero, es lo que va a influir en que en el sistema tradicional haya más o menos flujo de caja y eso va a hacer que los mercados se muevan. Entonces es muy determinante lo que la SEC decide cada vez que ellos hacen reportes trimestrales. Entonces cada vez que hacen sus reportes, los mercados tienden a moverse, ¿sí? Independientemente de que sea al alza o a la baja, siempre hay un movimiento en los mercados cuando se acercan esos puntos de digamos, de novedades que va a presentar pues la SEC. Entonces los gobiernos son los que se encargan de hacer todas estas regulaciones internas y los bancos son los que colocan todas las reglas que nos van, valga la aclaratoria, a regir a nosotros para poder transaccionar con el dinero hoy en día, ¿sí?
Entonces, ¿es un sistema estable? Sí, es un sistema estable, claramente tiene muchísimos años. Los primeros que empezaron a crear la banca, eh, tengo la duda si está entre los Rothschild o los Rockefeller, creo que los Rothschild, que son los que empiezan a crear la banca en Europa, y a raíz de ahí se empieza a desarrollar todo el sistema financiero como lo conocemos hoy en día, desde hace más de 200 años. Entonces, tiene la ventaja de que ha sido pues muy estable, de que ha marcado las pautas de cómo funciona la economía hasta el día de hoy, pero pues obviamente también tiene sus desventajas. Digamos que varias de las ventajas que presenta, al menos hoy en día, es el tema, por ejemplo, hay digamos, un método que se usa para hacer transacciones internacionales que es el sistema SWIFT. Pero el sistema SWIFT, si yo estoy, por ejemplo, en Colombia y quiero enviar un dinero a través del sistema SWIFT a Francia, es una transacción que fácilmente se puede tardar 48 horas, quizás más. Mientras que si yo hoy en día necesito pagar y tengo USDT o cualquier criptomoneda, como Bitcoin, como Ethereum, como cualquier otra de las altcoins, la transacción se puede demorar literalmente segundos. Entonces ahí ya hay una primera diferencia, y es que el sistema tradicional es demasiado lento. Y es demasiado lento porque se ha sobrecargado de transacciones que tienen que coordinar los bancos internamente, y eso hace que la carga de trabajo que tienen esos sistemas se haga demasiado pesada. Entonces eso va a hacer de que sea demasiado lenta la gestión para poder efectuar una transacción. Entonces, obviamente algo que también tienen estos sistemas pues es falta de transparencia, porque, a ver, falta de transparencia desde el sentido de que uno puede hacer muchas transacciones y realmente no hay como algo que regule de que de verdad se envió ese dinero. Por eso muchos temas de estafas, donde de repente falsifican un comprobante, donde hacen una transacción y después piden un reverso. Hay plataformas, por ejemplo, como PayPal, que pueden hacer reversos. Entonces, por eso a veces usar PayPal es tan complejo en muchos sectores económicos. A diferencia del sistema digital, que vamos a ver más adelante por qué no se pueden falsificar este tipo de transacciones, y es que funciona a través de la blockchain. Y la blockchain es como un libro contable, ¿sí? En el sistema digital. Entonces, ese libro contable va a llevar registro de absolutamente todas las transacciones que se hacen, y es inmutable. No se puede modificar de ninguna forma después de que esa información ha sido cargada a la red. Entonces, por eso hay digamos, esa palabra que les digo, que el sistema tradicional carece de transparencia. También digamos que parte de desventajas que tiene es el tema de la exclusión. Hay muchísimas personas, para uno digamos que hoy en día es algo normal tener una cuenta bancaria, pero hay muchísimas personas a nivel global que no tienen acceso a la banca tradicional. Sí es verdad que por desconocimiento, por no entender, digamos, cómo funciona el sistema digital, pues también hay mucha falta de acceso, ¿no? Pero una vez que la persona comprende cómo funciona, nadie le va a negar la entrada al sistema financiero descentralizado. Entonces, si una persona entiende cómo usar el internet y tiene una o recibe una educación más que sea básica, ya va a poder acceder a los sistemas financieros digitales. Mientras que en la banca usted tiene que ir, que si usted no trabaja, que entonces tiene que llevar un poco de papeles, que tiene que demostrar sus ingresos. Entonces, si usted no demuestra todo eso, sencillamente no puede acceder a una cuenta bancaria. Entonces, por eso se dice que las entidades o el sistema financiero tradicional es exclusivo, porque no todo el mundo puede ingresar a él. Y depende de entidades centrales, como por ejemplo lo que les mencioné de la SEC, que es como la entidad principal de Estados Unidos. La SEC, realmente para que lo entiendan más fácil, es el Banco Central de Estados Unidos. Así de simple. Entonces cada país pues tiene su banco central y tiene que atenerse a lo que cada banco central le impone como norma. Las tasas de intereses, las cantidades de préstamos que pueden hacer, las directrices o las políticas que tienen que manejar para poder dar acceso a un préstamo a la banca tradicional, pues a las diferentes personas. Entonces son totalmente reguladas por entidades que son centralizadas, dependen de un tercero. ¿Sí? Y las finanzas descentralizadas, que es todo este mundo cripto
que nosotros vamos a ver que va en la blockchain, que es de la web 3, que realmente se conoce como DeFi, que son Decentralized Finance, que son finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Porque no dependen de un tercero. Nosotros mismos podemos hacer toda la gestión, siempre y cuando obviamente tengamos el conocimiento, pero no dependemos de una entidad que nos diga si puede entrar o no puede entrar, tienes acceso o no tienes acceso. Entonces, esa por ahí es una diferencia ahora con la nueva tecnología y con este nuevo sistema como económico y financiero, ¿sí? Entonces, esta como, que tiene como, digamos, como ventaja, que obviamente pues la tecnología blockchain nos ha servido para crear un sistema financiero abierto, transparente y que sea accesible para todos. Entonces, ese primer punto me da a mí como una antesala o digamos, un breve conocimiento que me permite a mí distinguir cuál es la diferencia entre el sistema financiero tradicional y el sistema financiero descentralizado. Entonces ahora, ¿qué es la blockchain? Para irnos metiendo un poquito más como en lo que nos importa a nosotros, ¿qué es y cómo funciona? Entonces, vemos que la blockchain, antes el Internet ha tenido muchas evoluciones, ¿sí? Cuando empezó el Internet por allá en los años 70, 80, empezaron a desarrollar diferentes métodos para uno tener una conexión global. Entonces, primero se llama como el Internet como la web 1, que fue como lo primero a lo que nosotros tuvimos acceso, donde las páginas de internet eran súper distintas a lo que tenemos hoy en día, parecían más un blog, no tenían pues como tantas funcionalidades, no eran tan interconectadas y realmente eran muy como de persona a persona, no me permitía tener conexión con todos los demás o un acceso pues global. Luego en la década de los 2000 y en adelante de los 2000 que se vino todo el auge de las .com, que fue cuando empezaron a salir todas estas páginas web donde nos permitía ya conectarnos de diferentes formas, accesos a correo o a plataformas de chat como lo que fue en su época Messenger, eh, correos súper famosos que bueno, hoy en día por diferentes razones pues de repente ya no tienen tanto auge como Yahoo, como Hotmail, donde se fueron posicionando empresas que de cierta manera como que monopolizaron lo demás, ¿sí? Eso fue todo el auge de la web 2 y hoy en día la web 3 lo que nos permite es precisamente descentralizar todos los servicios de la web y hacerlo a través de qué? De la blockchain. Entonces, la blockchain, ¿qué es lo que me permite? Almacenar y transferir una información de una forma segura, de una forma transparente y descentralizada. Entonces, como les dije hace rato, es como un libro de contabilidad digital y ahí se registran todas las transacciones. Entonces, supongamos que una hoja de un libro contable es lo que se denomina en la blockchain como un bloque, ¿sí? Y un bloque está conectado, tal cual como ese cuaderno contable tiene muchas hojas y todas las hojas están conectadas. Entonces, los bloques de esa blockchain todos se conectan entre sí. Por eso es que se llama blockchain, que es cadena de bloques. Entonces, cada bloque, ¿qué es lo que tiene cada bloque? Un montón de transacciones. Entonces, cada bloque, dependiendo del tamaño del bloque, puede almacenar muchas transacciones, ¿sí? Y todas esas transacciones son validadas. ¿Quién valida esas transacciones? Son diferentes computadoras. Entonces, esas diferentes computadoras se conocen como nodos. Computadoras que puede ser mi computadora o puede ser la computadora de Luis o de Alexa o de Pepito Pérez o de Marianita o de Fulanita. Cualquier computadora puede servir como un nodo para hacer la verificación de esas transacciones en ese bloque. Entonces, esas transacciones que son validadas por esa red siguen como unas reglas como de consenso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se aceptan o se validan esas transacciones y se añade el bloque a la cadena, eso ya no se modifica. Entonces eso garantiza lo que yo les decía, que sean datos inmutables, no se pueden modificar y cada uno de nosotros tenemos acceso a esas transacciones por algo que se llama un hash. Cuando yo hago una transacción, esa transacción, independientemente de la plataforma en la que yo la haga, me va a dar a mí como un ticket. Hágase de cuenta que cuando yo transfiero el voucher de la transferencia, me dice que tiene un número
de confirmación. Entonces, en las transacciones con criptos es exactamente igual, solo que ese número es un número mucho más largo. Y hay algo que se llaman esos hash, yo los puedo verificar en la web. Dependiendo de la cadena, hay diferentes hash. Lo de la cadena lo vamos a entender un poquito más adelante, pero hay diferentes cadenas. Es como que una autopista y tiene varias vías y varios canales. Entonces, dependiendo de ese canal, yo puedo usar ese canal para verificar una transacción, de acuerdo por el canal en el que yo vaya. Entonces, en la blockchain es donde yo tengo toda la base de datos de las criptomonedas, todo lo que es el tema de las finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Porque esto me elimina la necesidad de yo tener intermediarios. ¿Sí? No necesito que alguien como que soporte mi transacción, sino que yo, por una manera descentralizada, que la hago como se los expliqué, con los nodos, puedo realizar esas transacciones sin necesidad de la vigilancia de nadie más, y esto me da obviamente mucha más seguridad, y pues es como esa tecnología que ha pues revolucionado absolutamente todo lo que tiene que ver con, no solo con sistemas financieros, porque hoy en día lo que es la web 3 se usa para absolutamente todo. Entonces todo está teniendo una migración hacia la web 3 y hacia la blockchain. Por lo menos algo que se habla mucho de que evitaría, digamos, todo este tema de como de trampas en los sistemas de los países, es que la blockchain se pueda utilizar para absolutamente todo lo administrativo de un país, desde elecciones, como registros de propiedades, ventas de propiedades, todo eso se puede hacer a través de la blockchain. Y esa sería una opción para que no haya como ese tipo de como de trampas, ¿no? Que puede permitir el sistema para que todo sea obviamente pues transparente. Entonces, sabiendo un poquito de lo que es la blockchain, hablemos entonces de lo que más nos importa a nosotros, que son las criptomonedas. Entonces, las principales hoy en día, yo creo que es más, si yo busco aquí, que yo les estoy compartiendo precisamente esta pantalla, y voy a mostrarles un poquito de lo que sería esto. Esta herramienta se llama CoinMarketCap. Igual yo les voy a compartir el link por el chat. Aquí un momentico. Entonces ahí les envío. Ah, no, les envío el que no era. Déjenme copiar aquí un momentico. Listo. Entonces, ese link que les envié ahí, que es de CoinMarketCap, es una herramienta que me permite conocer cada una de las diferentes criptos que hay hoy en día en el mercado, y me permite conocer diferentes datos. Todos estos datos los vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a ver como la parte de la teoría de lo que son las criptos. Entonces, nada más la primera hoja de esta página bueno, aunque no sé si aquí me las divide. Sí, aquí me las divide por hoja. La primera página me muestra 100 tokens, pero les aseguro que hay, yo creo que más de 10.000 tokens hoy en día. Bueno, aquí me decía, 10.834 tokens. Entonces quiere decir que hoy en día hay esa cantidad de proyectos de criptos. Hay unos que no sirven para absolutamente nada, hay otros que tienen ya funcionalidades muy específicas, y esa página me permite a mí conocer qué es cada proyecto y diferentes datos informativos que me da cada proyecto. Pero entonces, las primeras que nosotros nos interesa conocer son Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué Bitcoin y Ethereum? Bitcoin es el primer proyecto que se creó por allá en el 2009 más o menos, después de la recesión económica que hubo en el 2008, que fue una crisis financiera que sufrió el sector inmobiliario en Estados Unidos principalmente, y después de ese crash económico, más o menos un año después, se crea Bitcoin. Hay algo que cada proyecto tiene que se llama un white paper. Un white paper es como la descripción de ese proyecto, como cuando uno compra un libro y ese libro tiene un prólogo, y ese prólogo me permite saber de qué va el libro. El white paper es lo que me permite saber de qué va ese proyecto. Entonces el white paper de Bitcoin me habla para qué fue creado, cómo fue creado, con qué tecnología funciona,
cuál es la finalidad del proyecto, me permite conocer los tokenomics, que en proyectos descentralizados los tokenomics es saber cómo se divide la torta completa. Supongamos que en este caso Bitcoin tiene una cantidad de tokens de 21 millones. Entonces, de esos 21 millones completos, ¿cómo se va a dividir la torta? Entonces, hoy en día, Bitcoin salió en el 2009 y estamos en el 2025, quiere decir que han pasado 16 años. En esos 16 años se ha minado casi el 97% de los Bitcoin, pero el 3% que queda se va a minar de aquí a aproximadamente 120 o 140 años. Entonces, ¿por qué se ha minado más del 90% en solo 16 y lo otro se va a minar en 100 años o más? Porque hay algo que se llaman ciclos del mercado y en Bitcoin particularmente se le conoce como halving. El halving es un suceso que pasa, realmente no son 4 años exactos, son cada 210.000 bloques. Acuérdense que los bloques es lo que le dije, que contiene todas esas transacciones como una hoja de un cuaderno contable, y cada vez que se carga un bloque sucede algo que se llama minado o se consigue algo que se llama recompensa. Y cuando se juntan esos 210.000 bloques pasa esto que se llama halving. Entonces, en ese halving lo que sucede es, en el 2009 cuando sale Bitcoin, la recompensa que yo consigo como minero, que se les conocen así mineros, cuando yo completo ese bloque, la recompensa es de 50 Bitcoin. Estoy hablando desde el 2009, ¿no? Cuando Bitcoin valía centavos de dólar. 4 años después, cuando llega ese halving, o más exactamente 210.000 bloques después, lo que sucede es que se corta la recompensa a la mitad y pasa a 25 bitcoins como recompensa por cada bloque. Los bloques se minan aproximadamente cada 10 minutos. Pero ¿qué pasa? Que esos bloques, ¿cómo se minan? Con operaciones matemáticas. Son máquinas dedicadas directamente a hacer esos cómputos matemáticos, y cada vez que se mina un bloque completo, entonces la máquina que lo mina obtiene esa recompensa. Eso ya es algo más técnico y pues no es como que nos vamos a dedicar a la minería. Igual en alguna clase podríamos como hablar más técnicamente cómo se genera o cómo se hace el minado de Bitcoin. Pero digamos que más resumidamente, entonces la persona que obtiene ese valor, luego de que llega ese halving, la complejidad de minado se agranda. Es decir, los problemas que tiene que resolver esa máquina son más complejos. Entonces, los problemas son más complejos, el premio o el minado que obtiene el minero se reduce a la mitad, y eso pasa cada 210.000 bloques, aproximadamente cada 4 años. Entonces, se fue reduciendo hasta el día en septiembre fue el último halving que tuvimos, y en ese halving se redujo de 6,25 a 3,125. Entonces, en los primeros años, como las recompensas eran tan altas, se minaron muchísimos bitcoins. Y ya a medida de que fue avanzando el tiempo, como la recompensa se hace más pequeña, pues cada vez se va a demorar más tiempo en minar lo que le hace falta para los 21 millones. Aparte de que Bitcoin cuenta con esos 21 millones, más o menos en el mercado se dice que hay perdidos unos 5 millones de Bitcoin. ¿Eso por qué? Porque anteriormente los Bitcoin no se almacenaban como se almacenan hoy en día. Antes todo era código. Entonces mucha gente almacenaba los Bitcoins en sus discos duros, en las computadoras. Y mucha gente perdió esos discos duros, se le dañó la computadora. Hay un caso muy particular, no estoy seguro en qué país fue. Una persona perdió como 100.000 bitcoins en un disco duro, y la persona se gastó un montón de dinero porque fue directamente como al lugar donde recolectan todos los desperdicios, y esa persona se gastó un montón de dinero moviendo por lado y lado todos los desperdicios que habían en ese sitio, pero a la final no pudo. Ya hace poco salió la noticia de que ya la persona como que desistió de seguir gastando plata, porque literal se gastó mucho dinero haciendo pues
esos movimientos. Y conseguir un disco duro en un vertedero de basura, pues como conseguir una aguja en un pajar, realmente es demasiado complejo. Entonces hoy en día que ya ha avanzado pues mucho todo este tema tecnológico, ya los bitcoins pues se almacenan de forma mucho más segura, de manera este, más personalizada. Tú puedes hacerlo, hay varias formas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Lo puedes hacer en un exchange, que hazte de cuenta que es como un banco, pero para cripto. O lo puedes hacer en una wallet, que es como que tú tengas una billetera tuya personal, que nadie más la puede controlar sino tú. Entonces, la manera más segura es esa segunda, ¿sí? Pero pues las personas usan diferentes métodos dependiendo de lo que quieran hacer con sus criptos para poder almacenar. Entonces, digamos que como lo principal de Bitcoin es eso, sí, la cantidad que tiene, cómo se creó y para qué se creó. Bitcoin se crea con la finalidad de que sea una unidad de cambio. La finalidad cuando Satoshi crea este proyecto es de que sea una unidad de cambio. Una unidad de cambio, ¿para qué me sirve? Para yo transaccionar diferentes productos por esa unidad de cambio. Entonces, la primera transacción que se hizo con Bitcoin a nivel comercial fue una persona que compró unas pizzas por 10.000 bitcoins. Esa fecha, no tengo ahorita la fecha exacta, pero ese día en particular se conoce como el Pizza Day. En la comunidad cripto se conoce de esa manera. ¿Por qué? Porque lleva a esa época cuando esa persona hizo esa transacción. De hecho, a esa persona le hicieron una entrevista, ahorita no me acuerdo bien, sé que en algún momento la leí. Y bueno, la persona como que pues obviamente no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a llegar a ser Bitcoin hoy. Por eso en ese momento pues hizo esa compra. Pero claro, hoy en día uno sabiendo lo que representa esa cripto, pues como que le duele saber de que alguien se gastó 10.000 bitcoins en una pizza. Entonces, el bitcoin se creó con esa finalidad, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día, pues digamos que a los gobiernos realmente o al sector eh, centralizado no le conviene que haya un activo que vaya en contra de ellos. Y pues si Bitcoin es descentralizado y la gente lo pudiera usar realmente como unidad de cambio, pues eso va a perjudicar a las grandes corporaciones. Y obviamente las grandes corporaciones no se van a quedar fuera del negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de este tiempo con Bitcoin? Ha tenido muchas guerras a nivel político o a nivel institucional para poder tener una aceptación. Una vez que empieza a ser aceptado el Bitcoin como un activo de valor, entonces empiezan a gestionarse otras cosas detrás del proyecto para poder tenerlo como una reserva de valor. Una reserva de valor es un activo en el cual yo refugio mi dinero para que no se devalúe a lo largo del tiempo. El ejemplo más clásico es el oro. Mucha gente compra oro para poder resguardarse de la devaluación de su moneda como tal. Entonces, en el 68, si yo no estoy mal, del 68 hacia atrás, el oro tuvo, el dólar, mejor dicho, tenía el patrón oro. ¿Qué quiere decir eso? Que un dólar me lo pagaban a mí al valor de su peso en oro y estaba respaldado el dólar del oro. Hasta que Nixon por allá abolió esa ley y ya se perdió el patrón oro y entonces fue cuando empezaron a usar otro método económico para que el dólar se siguiera sustentando a lo largo del tiempo. Entonces ya como hicieron eso, lo hicieron fue precisamente eh, dándole uso al dólar a nivel global con las transacciones financieras. Si tú querías comprar en el mercado internacional cualquier tipo de mercancías, tenías que transaccionarlo con el oro. Y ese año se los quedó viendo, pero hubo un acuerdo que se hizo entre Estados Unidos y los países OPEP, principalmente con Arabia Saudita, cuando al dólar le dieron, lo ataron al petróleo. Por eso en muchos sitios se conoce las transacciones de resultantes con el petróleo como petrodólares. Porque lo que hace es que todas las transacciones que quiera hacer el mercado internacional para adquirir petróleo para su país lo tienen que hacer a través del dólar. Entonces eso le da demanda al dólar y es lo que hace que hoy en día el dólar sea la moneda de uso mundial, es la que se usa para transaccionar en la economía mundial. Entonces, volviendo atrás, cuando estamos hablando del tema del Bitcoin y el oro, como esa comparación, entonces el Bitcoin tiene esa finalidad de que yo tenga un resguardo de valor
así como la gente lo tuvo durante mucho tiempo en el oro. Obviamente con muchísimas más ventajas. El oro no es fácilmente transferible, lo que quiere decir de que pues si yo voy a hacer una transacción con otra persona, no le puedo ir a llevar un lingote de oro, de repente me meto en un problema. No es fácilmente, ¿cómo se llama? O sea, yo no puedo llevar fácilmente el oro de un lugar a otro. Yo quiero hacer un negocio en Japón, no me puedo llevar una maleta llena de oro porque me meto en un problema. No es fácilmente divisible. O sea, yo tendría que comprar un lingote completo en mercancía para no tener problemas, porque yo no puedo decir, te doy una esquinita de oro, entonces tengo que picarlo o trabajarlo, es complicado. Mientras que el Bitcoin pues es divisible hasta en 100 millones de partes. La unidad mínima del Bitcoin es conocida como Satoshis. Entonces yo puedo usar desde un Satoshi para transaccionar con mi Bitcoin. Entonces es altamente divisible, altamente transportable, es seguro y descentralizado. Esas son las principales ventajas que tiene Bitcoin. Ahora bien, el tema de Ethereum. Ethereum nació en el 2015. ¿Sí? ¿Por qué nace Ethereum? Bitcoin tiene algo que de cierta manera no lo deja ser tan funcional, y es que los bloques en los que se almacenan las transacciones de Bitcoin son muy chiquitos. Los bloques se miden en cantidad de datos. Entonces, el bloque de Bitcoin es, si yo no estoy fuera de la realidad, y creo que este también se los voy a buscar concretamente, es de 100 megas. Entonces, esa cantidad de transacciones se ocupan demasiado rápido. De 100 megas o de 1 mega. Se ocupan demasiado rápido. Entonces, los bloques se llenan rápido, y como se acumulan tantos bloques, las transacciones se hacen lentas y hay que pagar un fee más alto para poder validar las transacciones. El fee es como la comisión que se paga, como que si yo voy a transferir de un banco a otro. ¿Sí? Háganse de cuenta que eso es un fee. Entonces, como los bloques de Bitcoin son tan chiquitos, se empezaron a crear nuevas tecnologías o a estudiar nuevas tecnologías que permitieran hacer los procesos mucho más rápidos, más veloces, y que los bloques pudieran almacenar más información. Entonces, cuando nace Ethereum, hoy en día se conoce a Bitcoin como un refugio de valor, ¿sí? Que se le da un símil como valor. Mientras que Ethereum se conoce como un activo energético. Hágase de cuenta como el petróleo. Para todo lo que tú quieras hacer a nivel económico en el mundo necesitas petróleo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una finca y siembras papa y yuca, pues usted necesita después transportar esa papa y esa yuca. ¿Cómo la transporta? En un carro. Ese carro, para moverse, a menos de que sea eléctrico, pues necesita gasolina, y la gasolina se obtiene del petróleo. Si usted necesita, tiene una, o sea, usted está en un país y tiene la parte, la energía eléctrica, funciona con maquinaria muy vieja, con industria muy vieja. La gran mayoría consume diésel para poder generar electricidad, y el diésel es un derivado del petróleo. Entonces, mucha de la economía actual depende principalmente del movimiento que tenga el petróleo para subir o bajar. Entonces, haciendo el símil con la parte cripto, Ethereum es como ese petróleo. ¿Por qué? Porque todos los proyectos fuera de Bitcoin que salen constantemente se crean sobre Ethereum. Entonces, Ethereum es mi autopista principal, y cada uno de los canales es una red distinta. Entonces hay muchas redes, hoy en día se han creado muchas redes. Entonces está la red de Base, está la red de Arbitrum, la de Avalanche, la de Solana, está la BNB, la de Optimism. Hay un montón de redes más, yo les estoy nombrando unas cuantas. Entonces cada red me permite hacer cosas diferentes. Cada red tiene fees que se pagan pues diferentes. Hay unos más costosos, otros más económicos. Hay unas redes que son más veloces que otras. Hay unas redes que están enfocadas directamente a una sola cosa en particular. Por lo menos la red de Ron está vinculada directamente a todo lo que es el ecosistema de videojuegos. La red de Solana está vinculada hoy en día con todo lo que tiene que ver con las meme coins, con muchos de los proyectos NFTs. Ethereum en sus inicios también estuvo muy vinculada con los NFTs, pero los fees que se pagaban en Ethereum después empezaron a ser muy costosos, porque es como que ya en mi autopista al principio
habían 5 carriles, pero habían 100 carros. Entonces era relativamente rápido. Hoy en día sí es verdad que no hay 5 carriles, porque hay muchísimas redes. Vamos a decir que hayan 50 redes, pero ya no hay 100 carros, hay 5 millones de carros. Entonces obviamente eso me satura la red y hace que esa autopista siempre me cobre más en fees para poder generar las transacciones. Entonces por eso las personas eligen redes independientes que le permiten hacer lo que necesitan a un costo menor. Entonces Ethereum se creó con esa finalidad, ¿sí? Entonces en Ethereum yo puedo crear dApps, que son aplicaciones descentralizadas que me permiten hacer diferentes actividades dentro del ecosistema. Y digamos que dentro de las redes como más populares está, entre las que le mencioné, está la de Binance, que tiene su propia red. Está la de Cardano, que es un proyecto bastante antiguo. Está la red también de Solana, que ahorita les comentaba que pues está como hoy en día muy vinculada a lo que tiene que ver con los NFTs y las meme coins. Sí, entonces, como yo les digo, cada red tiene su propósito, o cada cripto tiene su propósito. Facilitar pagos, hacerlos más rápidos, apoyar un propio ecosistema o su propia blockchain. Entonces, el valor que determina el valor de cada uno de estos proyectos, la oferta y la demanda. Así se mueve absolutamente toda la economía en el mundo, por oferta y por demanda. Yo necesito algo, cuánto ofrecen de eso, o cuánto ofrecen y cuánto yo requiero. Entonces, esas dos principales criptomonedas son las que me manejan el resto del mercado. ¿Qué pasa después con Ethereum? Sobre Ethereum se crean todos los demás proyectos. Hay algo muy importante que hay que tenerlo bien claro y bien presente, y es que una cosa son altcoins y otra cosa son tokens. Les pongo un ejemplo. Para que un altcoin sea un altcoin, tiene que tener su propia red, su propia blockchain. Por ejemplo, Ethereum es una blockchain y tiene su altcoin, que es el Ether, ¿sí? Pero, por ejemplo, sobre esa misma red está Link. Link no es Link es un token que funciona sobre la red de Ethereum. Y así con otras redes. Hay otras redes que tienen sus tokens nativos, pero que no son el propio token de esa red. ¿Qué significa eso? Que hay que tener en cuenta de que si yo voy a trabajar en una red, tengo que tener su token nativo para pagar los fees. Entonces, si yo voy a hacer una transacción, yo compro USDTs y los voy a transaccionar por la red de Tether, perdón, por la red de Ether. Quiere decir que yo tengo que tener Ethereum para pagar los fees de esa transacción. Resulta que yo los tengo en Solano, entonces tengo que comprar Sol para pagar los fees de esa transacción. Entonces, las transacciones que yo voy a hacer en diferentes criptomonedas las tengo que pagar con el token nativo de esa red, sea la red que sea. Entonces eso es importante también saberlo para que cuando yo vaya a transaccionar, yo sepa, esta red cuál es, esta red es tal, tengo que tener ese token para poder pagar las comisiones que me va a cobrar transaccionar por esa red. Para yo transaccionar por esa red, ¿qué necesito? Necesito una wallet o una billetera digital. Entonces, ¿qué son las wallets? ¿Cómo funcionan las wallets? Entonces, primero hay que saber que eso es simplemente una herramienta que me permite almacenar, enviar y recibir criptomonedas. ¿Cómo funcionan? Funcionan con claves, ¿sí? Yo tengo una clave pública y tengo una clave privada. Entonces, ¿cuál es esa clave pública? Lo que cuando uno va a enviar criptos, uno le dice, venga, deme la dirección de su wallet. Esa dirección es una clave pública. Todo el mundo tiene acceso a ella. Entonces, esa es la que permite recibir la diferente cripto que a mí me vayan a enviar. Y las claves privadas son como una especie de contraseña. Obviamente yo esas no se las doy a nadie, ¿sí? Y esas son las que me permiten a mí acceder a mi fondo. Son las con las que yo ingreso a mi wallet para visualizar mis activos y yo las mantengo seguras. Entonces, hay principalmente dos tipos de wallets, ¿sí? Hay unas que son de tipo custodiales y otras que son no custodiales. ¿Cuáles son las custodiales o centralizadas, para entenderlo más fácil? Todas las que dependen de un tercero. Por ejemplo, yo voy a un exchange, hablemos de el más conocido, que es Binance.
Binance es como un banco para criptos. Entonces yo en Binance me creo una cuenta. ¿Cómo me creo yo una cuenta en Binance? Tengo que registrar mi correo, registrar mis datos personales para poder acceder a la plataforma. Esa plataforma me va a permitir tener una dirección de recepción de criptomonedas en diferentes redes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si le sacan toda la liquidez a Binance, pues se fue mi platica. Entonces, eso es una wallet centralizada o custodiada, que depende de los fondos de un tercero. Es como le pasó a mucha gente cuando la quiebra de los bancos en Venezuela, de que la gente tenía la plata en el banco y el banco quebró y pues la gente perdió la plata. ¿Por qué? Porque es una institución centralizada. El dinero realmente no es tuyo. Por eso en el mundo cripto se dice tanto, si no son tus llaves, no son tus criptos, haciendo referencia a que si tú no tienes las claves propias de tu wallet, realmente no son tus criptos. ¿Por qué? Porque la tienes a favor de una institución que puede hacer cualquier cosa. En el 2020, si no estoy lejos de la realidad, hubo un gran crash con el segundo exchange más grande del mundo que se llama FTX. Para el que le guste chismosear y el que le guste leer, busque en internet qué era FTX o pregúntele a la inteligencia artificial qué era FTX y qué pasó con FTX cuando quebró. Y ahí se le perdió plata a Raquel y todo aquel. Eso obviamente pues escaló, hubo muchas demandas, el dueño de FTX hoy en día está preso. Y después de tanto juicio que se llevó a cabo, le empezaron a devolver parte del dinero a todas esas personas, pero al valor de esa época. Que por ejemplo, el que tenía, o sea, les están devolviendo el valor de su cripto en dólares, pero a ese tiempo. Entonces, claro, por lo menos hace 4 años Bitcoin llegó a costar 20.000, 25.000 dólares, bajó de hecho de los 20.000. Entonces, si hoy en día, por ejemplo, tú tenías un Bitcoin en ese tiempo, te van a dar, supongamos, 20.000 dólares. Hoy en día un Bitcoin vale 100.000. Entonces, pues realmente, pues sí te están devolviendo algo, pero no es lo que deberían. Pero bueno, así funcionan las leyes, entonces, pues uno tiene que como atenerse. Por eso uno trata siempre, en la medida de lo posible, de tener sus criptos fuera de un exchange. A menos de que tú vayas a transaccionar diariamente con esas criptos. Que tú no puedes estar pagando fees para meterlos y sacarlos todo el tiempo, porque si te va a ir un montón de dinero. Y hay redes que son muy costosas. Bitcoin, dependiendo de la cantidad de transacciones que tenga en pendiente, a veces es muy costoso transaccionarlo. Entonces, si tú vas a mover 10 dólares de Bitcoin y vas a pagar 10 dólares de fee, pues no lo saque del exchange, porque no va a valer la pena. Ethereum en ocasiones también es muy costoso. Hay algo que se llama, para irme un poquito del tema, hay algo que se llama Ledger 2. Las Ledger 2 es una solución que tienen varias blockchain donde permiten que dice que nos quedan 15 minutos. Bueno, si algo y se acaba esta, volvemos y entramos o yo les comparto el link. Me está avisando que ya quedan 15 minutos. Entonces, las Ledger 2 lo que me permiten es dar más rapidez, más fluidez a esas transacciones y que se pague menos fee. Esas Ledger 2 ya la tienen muchas blockchain como las de Ethereum, por lo menos Ledger 2 de Ethereum, Arbitrum y Base. Son las dos Ledger 2 principales de Ethereum. Y así cada blockchain tiene Ledger 2. Ledger 2 es capa 2, que es como una nueva solución o una nueva herramienta que me permite a mí navegar más rápido, y aparte de navegar más rápido, pues pagar menos fee. Entonces, volviendo a las wallets. En el tema de las wallets, lo que tenemos que tener en cuenta es el exchange yo lo puedo usar. ¿Para qué? Para comprar mis criptos, pero tratar de que si esas criptos yo no las voy a estar transaccionando, saquémoslas. Es donde entran las wallets no custodiadas o descentralizadas. Hay dos tipos de wallet descentralizadas, unas que se llaman calientes y unas que se llaman frías. Las calientes es que yo las tengo conectadas a internet, es decir, yo las descargo en mi computadora, las descargo en mi teléfono, tengo acceso directo y puedo transaccionar directamente desde la misma aplicación.
Y las frías es un hardware, hágase de cuenta como un USB. Yo la tenía una mía por ahí. Bueno, después se las muestro. Es como un USB o es como una tarjetita más o menos de este tamaño. Y siempre que yo voy a transaccionar, me pide una confirmación desde ese hardware para yo poder aprobar la salida o la recepción de mis criptomonedas. Eso es lo que me da realmente es un paso más de seguridad, ¿no? Porque de repente en internet todo es vulnerable. O sea, uno tiene que estar consciente de que esa es la realidad. Y como en internet todo es vulnerable, puede pasar de que de alguna forma, que eso lo vamos a ver en las partes de seguridad, yo me conecté mal a algún protocolo y resulta que me vulneraron mi wallet y pueden acceder a mi fondo. Si yo tengo mi wallet fría, no van a poder hacer nada porque yo tengo que aprobar las transacciones que quieran hacer con mi wallet, con mi software. Entonces, esa es como las diferencias principales entre los dos tipos de wallet que hay. O sea, de wallet descentralizada, ¿sí? Deme un momentico. Ajá, entonces, ¿qué ejemplos de wallet podríamos nosotros utilizar? Si son centralizadas, cualquier exchange me permite a mí almacenar mis criptos. Entonces, Binance es el más conocido, pero realmente desde hace un tiempo para acá uno ha tratado de buscar otras opciones. ¿Por qué? Porque Binance reporta. Todas las entidades gubernamentales que necesiten tener acceso a transacciones financieras en criptoactivos le pueden pedir reportes a diferentes exchanges y los exchanges pueden o no acceder según sus políticas internas. Binance accede a compartir información a todos los entes que regulan todas esas actividades. Entonces, si usted es una persona que no quiere estar teniendo, digamos, incurrir en ciertas cosas, pues, legales, no es como que te van a meter preso ni nada, pero pues tienes que de repente declaraciones, pago de impuestos, un montón de cosas. Entonces es mejor buscar otras opciones. Por ejemplo, en Latinoamérica una muy buena opción sería BitGet, que es un exchange que está en Asia y no comparte información con ninguna entidad de otros países. Pero, como les digo, cualquier exchange les da a ustedes la posibilidad de almacenar criptos dentro de su plataforma. Fuera, ajá, pero cuénteme, Luis, ¿qué pregunta? Dígame, ¿cómo me dijo que se llama la wallet Ya te voy a decir, mira. de Asia? Esa plataforma se llama, se las voy a escribir por aquí en el chat, se llama BitGet. Así como le mandé en el chat, se llama. Entonces, esa lo que hace es que la busca en la Play Store, la descarga y es lo mismo que Binance en el sentido de que tiene la misma funcionalidad, ¿sí? Usted se registra con su correo, todo este tema, eh, ingresa pues con su clave y todo y te permite almacenar, de hecho te permite hacer también transacciones en P2P, te permite hacer compras o swap de diferentes activos, pero la gran ventaja es que no tiene el compromiso de compartir tu información con ninguna entidad. Ahora, de forma descentralizada, tenemos un montón de wallets. Yo principalmente uso varias por temas de diferentes actividades que yo realizo. Entonces tengo MetaMask, se las voy a ir escribiendo todas en el chat. Entonces está MetaMask, está Phantom, está Trust Wallet, está Tor Wallet, está, a ver, ¿cuál más tenemos por aquí? Está Ronnie. XSwap. Bueno, estas son como, se podría decir más o menos las principales. Obviamente hay muchísimas más. Ahí se las acabé de enviar. ¿Sí las envió?
así. Listo, ahí se las acabé de enviar. Está el nombre de diferentes wallets que pueden descargar. Esas se pueden descargar tanto en la computadora como en el teléfono. Esas que les escribí ahí, todas se pueden descargar en el teléfono. Pues si las quieren tener en el teléfono, la descargan. En otra próxima clase vamos a ver cómo programar las wallets, cómo fondearlas, ¿sí? Como para que tengan allí el ejercicio ya más en concreto. Yo pues igual en esas clases la idea es que ustedes también puedan crear su wallet para que entiendan cómo funciona y ya después hacemos algunos ejercicios de transacciones y todo este tema para que tengan allí la práctica. Así que pues realmente eso es lo más importante, porque pues mucha teoría y poca práctica no hacemos nada, la verdad. Entonces esos ejemplos de los que le di ahí son wallets de las que se pueden crear, en las que ustedes van a tener el control total de sus activos. Cuando ustedes crean este tipo de wallets, ella no le va a pedir ni correo ni nombre, no le va a pedir absolutamente nada de eso. Ella le va a dar unas opciones. Después en otra clase lo vamos a ver bien, pero para que tengan de una vez una idea, ella les va a pedir a ustedes es, eh, mentiras, les va a preguntar qué es lo que ustedes quieren. Ah, quiero crear una wallet, listo. Entonces cuando usted crea la wallet, ella le da como unos avisos de que te vamos a dar unas palabras clave, todo el tema, tienes que conservarlas de manera segura, porque si usted pierde esas palabras clave, llore, ahí no hay nada que hacer. Ya usted pierde esas palabras clave, pierde todos sus activos, pierde todos sus fondos. Si esa empresa o esa, digamos, porque igual pues aunque sean descentralizadas, alguien las hizo, ¿sí? Solo que las pusieron en el mercado de manera descentralizada. Entonces, si esa wallet llega, si esa empresa dejara de existir y ya usted no puede ingresar, usted tiene sus palabras semilla, así se les conoce. Con esas palabras semilla, usted va a otra wallet, importa sus activos y ya usted tiene acceso otra vez. O sea, realmente aquí lo importante, ¿por qué pongo este ejemplo? Es porque tienen que cuidar, mejor dicho, como no han cuidado una navidad, esa frase semilla. Si ustedes tienen acceso siempre a esa frase semilla, van a tener acceso siempre a los fondos. Entonces eso en cuanto a billetera. Ahora un poco, yo creo que de repente se nos corta la llamada en este punto, pero si se corta podemos hacer otro como para terminar en cuanto a seguridad básica y cómo proteger activos digitales. Entonces aquí lo que tienen que tener muy presente es que pues si ustedes no saben cómo mantener la seguridad o no son precavidos en cómo mantener la seguridad en sus diferentes activos, paila, ¿sí? Porque lo que pierdan aquí difícilmente lo van a poder recuperar, sino imposible. Entonces lo primero es saber que mis palabras privadas yo nunca las comparto con nadie. Esas frases semillas, obviamente en los ejemplos pues las vamos a ver para que ustedes entiendan cuáles son las frases semillas y todo el tema, pero eso no se le comparte a nadie. Y eso se guarda en un lugar seguro, preferiblemente en físico. ¿Por qué? Porque si ustedes la guardan en el correo, se la mandan en un mensaje de WhatsApp y pierden el teléfono o le vulneran el correo o cualquier cosa, pues van a tener acceso a esa información. Entonces yo todas mis claves, todas, absolutamente todas, en físico. ¿En qué? En un cuadernito. Digamos que un cuaderno no es lo más seguro del mundo porque se puede mojar, se puede perder, se puede romper. Hay otras opciones, por lo menos hay unas placas que son placas de tungsteno, donde tú escribes tus claves, pero pues hay que hacer una inversión para ese tipo de herramientas, ¿sí? Pero pues sí las hay. Entonces lo primero es claves privadas sin compartírselas a nadie. Autenticación de dos factores, ¿qué es eso? Cuando todas las aplicaciones hoy en día te preguntan si tú quieres ingresar con una autentificación de dos factores, que puede ser una clave y huella, o puede ser una clave y ¿cómo se llama? Un generador de códigos, como por lo menos el Google Authenticator. Entonces tú generas dos factores de seguridad para poder ingresar a una plataforma. Eso la hace más segura desde lo digital, ¿no? De que si yo la tengo en mi teléfono, necesito dos formas o dos códigos o dos claves para poder acceder a esa información. Evitando el phishing. ¿Qué es el phishing? Absolutamente prohibido en el mundo cripto hacer clic en cualquier link extraño. Hay mucha gente que de repente tiene una wallet externa, una wallet privada, y entró y vio que tiene asignado, unos tokens que yo no tenía aquí, ay, mire, esto vale un poco de dólares, y la gente va y, ay, lo voy a sacar para otra wallet. Carazo error. Si usted no ha metido nada a su wallet, ¿cómo eso va a llegar ahí mágicamente? Eso no sucede. Entonces, si usted ve algo extraño en su wallet, usted no interactúa con eso. Porque sí puede suceder. Te pueden
enviar cosas a tu wallet con las que tú no hayas interactuado. Entonces, para evitarte eso, tú lo que haces es no lo tocas. Lo dejas ahí tranquilito, que eso se ni lo vea. Entonces, el phishing comúnmente en el tema cripto se da de esa forma en las wallets. Obviamente también te pueden enviar links al WhatsApp, te pueden enviar correos, a eso no se accede. Esa es la regla de oro aquí. No se le da clic a enlaces sospechosos o extraños. Entonces, usar billeteras seguras, cuando hablamos de que es preferible usar estas wallets descentralizadas, bien sea wallet calientes, que son las que puedo tener directamente conectadas a internet, o bien sea que me compre una wallet fría, que era las que le mencionaba, que es como un aparatico, ¿sí? Eh, diversificar activos, que realmente es como un punto bastante principal, y es, si yo tengo X cantidad de dinero, pues no lo voy a meter todo en una sola cosa, ni lo voy a meter todo en una sola wallet. Se supone que voy a diversificar y voy a poner un poquito en una wallet, un poquito en otra wallet, un poquito en otra wallet. Pues si me vulneran una o yo pierdo los datos de una, no pierdo todo mi capital. Y pues lo más importante que es que cuidemos el dinero. Y algo, digamos que como para finalizar ese punto, es investigar antes de invertir los proyectos de interés. Eso también lo vamos a ver más adelante, cómo buscar un proyecto, qué herramientas usamos para identificar proyectos de valor, cómo leer esa información en esas páginas. Entonces, de esa forma nosotros poder tomar una decisión de en qué me voy a invertir, de cómo lo voy a hacer, en qué cantidades, porque analizamos pues varios factores, ¿no? Entonces, en resumen, se puede decir que esto sería como los conceptos básicos, como este primer nivel. Em, para poder empezar de aquí en adelante a entender un poco más fácil cuando ya nos metamos más de lleno en analizar el mercado, en buscar proyectos, en cómo fondear una cuenta, en cómo crear una wallet. Entonces, esto es lo que me va a abrir a mí el camino para poder llegar a eso otro que vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, pues, eso sería por ahorita la información que les quiero compartir. No sé si tienen de repente pues alguna pregunta ahí, Tintín, que quieran aprovechar mientras todavía nos dura aquí la llamada. No, por esta parte todo clarito. Muy buena la explicación, muy clara y bueno, creo que se aclaran muchísimos puntos que uno a veces pues no entiende mucho, ¿no? Sobre ese particular, pero todo bien interesante la clase y bien explicada, gracias a Dios. Listo. Bacano, bacano. Bueno, me alegra. Aquí me dice que ya queda menos de un minuto. Entonces, pues creo que en cualquier momentico se va a cortar. Estamos pendientes entonces para el otro lunes a la misma hora. Yo voy a ir cuadrando como toda la información que vamos a ir viendo. Pendientes del grupo. A los que quieran invitar, los pueden invitar. Y pues ahí nos vamos a estar viendo entonces para seguir aprendiendo. Listo.